Hola, ¿qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a revisar el teorema de Norton. El teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente IN y en paralelo con un resistor RN, donde IN es la corriente de cortocircuito a través de las terminales y RN es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes están desactivadas. Vamos a revisar nuestro primer ejercicio de teorema de Norton. Bueno, aquí encontramos una resistencia de 250 ohms, también conectada a una fuente de voltaje dependiente de corriente. Esa corriente será IX. Posteriormente vamos a encontrar aquí una fuente de corriente de 100 mA conectada paralela con una resistencia de 7.5 kilo ohms. Lo que buscamos aquí es encontrar el equivalente de Norton y también su resistencia de Norton. Bueno, vamos a empezar para el equivalente de la corriente a través de esta malla. La vamos a marcar como la malla número 1 y esta como la malla número 2. La dirección de la corriente IX, pues vamos a aprovechar que está en sentido de opuesto a las manecillas del reloj, la vamos a marcar por aquí. Y esta de IN también vamos a aprovechar el sentido que va a favor de las manecillas del reloj. Y bueno, vamos a ver que los 100 miliamperes que tenemos aquí con esta fuente se van a obtener por la suma de la corriente que pasa de IX y la suma con la IN. ¿Por qué se suman? Porque las dos entran por su parte negativa y aportan parte de la corriente para que se junten los 100 miliamperes. Y bueno, la primera malla nos dice que hay un elemento menos 5 IX, la corriente entra por el lado negativo, la ponemos negativa, más 250 IX para encontrar el voltaje. Esto pues ya no tiene ningún otro elemento más que estos dos y las igualamos a 0. Sabemos también de aquí que bueno, vamos a despejar IX para poder encontrar nuestro valor de IN. IX pues vamos a despejarla, nos va a quedar 245, IX igual a 0 y pues por lo tanto IX va a ser igual a 0. De este lado vemos que IN, vamos a hacer un despeje primeramente sobre esta ecuación. La vamos a despejar para IN y vamos a tener que 100 miliamperes menos IX nos va a dar pues la corriente de Norton. Vemos aquí que pues no se le está restando nada, entonces quedaría nuestra corriente como 100 miliamperes. Muy bien, muchachos, ahora viene la parte interesante de este problema, la cual es que para encontrar la resistencia de Norton nos encontramos con el caso especial de que todavía tenemos esta fuente dependiente. Cuando generalmente buscamos la resistencia de Norton, lo que hacemos es eliminar todas las fuentes independientes. Pero cuando tenemos una como esta, lo que hay que hacer es introducir, ya sea una fuente de 1 volt o una de 1 ampere para activar dicha dependencia y poder obtener la resistencia equivalente. Para este primer ejercicio lo que vamos a hacer es introducir una fuente independiente de 1 volt. ¿Por qué de 1 volt? Bueno, por ley de Ohm, si despejamos la resistencia, nos va a dar que el voltaje, que es equivalente al voltaje sobre la corriente. El voltaje para este método va a ser igual a 1 volt, que fue la fuente que nosotros introducimos de manera arbitraria. Y lo que nosotros vamos a buscar en este primer método es la corriente que pasa sobre esta fuente de 1 volt. Muy bien. Iniciamos trazando nuestro circuito y colocándole nuestras variables de corriente. IX ya la teníamos de antemano y para esta ocasión vamos a introducir la IY sobre esta malla. Ahora, realizando un poco de álgebra, desarrollamos estas dos ecuaciones que son las dos mallas una vez ya sumadas. Posteriormente seguimos desarrollando hasta que obtenemos un sistema de ecuaciones.
En este sistema de ecuaciones hay que resolverlo ya sea por método Gauss-Jordan o determinantes, a fin de obtener estas dos corrientes que son las que tenemos en el principal circuito. Ahora, si nosotros analizamos detenidamente, la IY es aquella fuente de corriente que pasa sobre la fuente de voltaje que nosotros introducimos, y esa es la que estamos buscando. Entonces, aquí, sobre la resistencia equivalente, la vamos a obtener dividiendo 1 volt sobre IY, la cual tiene un valor de 4.2 mA. De tal modo, vamos a llegar a la conclusión de que nuestra resistencia de Norton es igual a los 238.095 ohms. Ahora vamos con algo también interesante, el segundo método, que es introduciendo una fuente de 1 ampere. Como algunos se pueden imaginar, si antes nosotros estábamos buscando la corriente, ahora vamos a buscar el voltaje. Este voltaje que va a pasar sobre la corriente de 1 ampere, al estar en paralelo con esta resistencia, va a ser equivalente. Así que lo que podemos hacer es buscar el voltaje en la resistencia de 7.5 kiloohms. Por lo tanto, desarrollamos aquí nuestro par de mallas y ahora, en vez de tener IY, tenemos conocida esta corriente que va a ser de 1 ampere. Por concepto de supermalla, esta corriente va a regir a toda esta malla de la derecha. Muy bien, entonces iniciamos a desarrollar menos 5ix más 250ix más 7.5. Aquí realizamos la diferencia de corrientes porque una aporta y la otra le resta, menos, esta ya lo mencionamos, este es igual a 0, y para la siguiente malla nosotros conocemos que esta malla va a tener el valor de 1 ampere. Entonces, si nosotros la desarrollamos, llegamos a la conclusión rápida de que IY, que era la que teníamos antes, vale 1 ampere. Sustituyendo este valor en esta ecuación, concluimos que IX es igual a 0.9683 ampere. Una vez obtenidas ambas corrientes, nosotros podemos determinar el voltaje que pasa por esta resistencia. ¿Cómo? Realizando la diferencia de ambas corrientes multiplicadas por la resistencia, dado que el voltaje es igual a I por R. Ahora, lo que nosotros buscamos es la resistencia de Norton, no el voltaje que pasa sobre esta resistencia. Nuestra finalidad es encontrar el mismo resultado que encontramos en el método anterior. Así que, como ahora nosotros introducimos una fuente de 1 ampere, lo que vamos a realizar es, para obtener dicha resistencia, vamos a dividir el voltaje obtenido sobre esa fuente de corriente. Como es de 1 ampere, simplemente nuestro resultado va a quedar expresado como 237.25 ohms. Finalmente, comprobamos que el valor de Rn se aproxima a 237.25 ohms. En el primer método encontramos que era 238.095. Esto se puede deber a errores de redondeo, pero no hace gran diferencia al hacer el análisis de los equivalentes de Norton. Ya que obtuvimos los datos de la corriente de Norton y la resistencia de Norton, podemos realizar nuestro equivalente de Norton. Para esto, tenemos el concepto de que el equivalente de Norton, como se mencionó anteriormente, involucra a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, la cual la podemos expresar del siguiente modo. Obtuvimos que la corriente de Norton era igual a 100 mA. Y aquí obtuvimos también que la resistencia de Norton era 237. Las colocamos en paralelo y también anotamos las terminales entre las que se encontraría tal equivalente, que en un principio eran las terminales A y B. La resistencia es de 237 y de tal modo podemos deducir
que la corriente que pasa entre el punto A y el B es de 100 mA con una resistencia de 237 ohms.